Bueno, continuando, el signo de delta S, es decir, del cambio de entropía durante un proceso, nos indica si el sistema aumenta o disminuye su desorden. Un cambio de entropía negativo significa que el desorden del sistema disminuye. Un cambio de entropía cero significa que el desorden del sistema permanece constante. Un cambio de entropía positivo, mayor que cero, significa que el desorden del sistema aumenta. El segundo principio de la termodinámica establece que la variación de entropía de un sistema aislado es positiva si el proceso es espontáneo. Recordemos que un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. ¿Y por qué pasamos de la idea de sistema aislado a la idea de universo? Porque el universo es un sistema aislado debido a que no existen alrededores fuera de él con los cuales intercambiar calor, trabajo o materia. Es decir, el criterio de espontaneidad es el de aumento de entropía del universo. En los cambios espontáneos, el universo tiende hacia el estado de mayor entropía. En todo sistema en equilibrio, la entropía del universo permanece constante. Bueno, recordando qué es el universo, es un sistema compuesto formado por el sistema y su entorno o medio ambiente. El cambio de entropía total, es decir, el cambio de entropía del universo, es la suma de los cambios de entropía del sistema y del entorno, es decir, la suma de los cambios de entropía de las partes que lo componen. De acuerdo a lo que hemos visto, la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo. A diferencia de la energía que es una magnitud conservativa, de acuerdo a lo que vimos en el primer principio de la termodinámica, la entropía no se conserva. La entropía del universo aumenta continuamente. Es decir, la entropía del universo no es una magnitud conservativa. Si se reduce la energía térmica de un sistema bajando su temperatura, la energía almacenada en formas de movimiento de traslación, de vibración y rotación disminuye. Al haber menos energía almacenada, la entropía del sistema disminuye. Si se continúa reduciendo la temperatura, se alcanzará un estado en el que estos movimientos cesan prácticamente, es decir, se alcanzará un punto de orden perfecto. De esta cuestión se ocupa la tercera ley de la termodinámica, la cual establece que la entropía de una sustancia cristalina pura en el cero absoluto es cero, es decir, la entropía en el 0 Kelvin es igual a 0. Esta tercera ley tiene dos implicancias muy importantes. Por un lado, proporciona un origen de entropías y por otro lado, podemos tabular entropías absolutas. Las entropías absolutas se basan en el punto de referencia de entropía cero
de los sólidos cristalinos perfectos a 0 Kelvin, de acuerdo a lo que decía o dice la tercera ley. Se acostumbra tabular las entropías como cantidades molares en unidades de Joule por mol Kelvin. Los valores de entropía molar de las sustancias en su estado estándar se conocen como entropías molares estándar y se denotan como S0. El estado estándar de cualquier sustancia se define como la forma pura más estable de la misma a la presión de un bar y a una temperatura especificada. Aquí tenemos una pequeña tabla donde constan los valores de las entropías molares estándar de varias sustancias a 298 Kelvin, que sería la temperatura de referencia. Los apéndices de los libros de texto ofrecen una lista más extensa. Sin embargo, conviene hacer varias observaciones acerca de los valores de entropía de esta tabla. Por un lado, a diferencia de las entalpías de formación, las entropías molares estándar de los elementos a la temperatura de referencia no son cero. ¿Sí? Contrariamente a lo que ocurría con las entalpías estándar de formación, donde las entalpías de estos elementos eran igual a cero, ahora la entropía no es cero. Otro comentario, las entropías molares estándar de los gases son mayores que las de los líquidos y sólidos en armonía con nuestra interpretación de las observaciones experimentales. Aquí vemos sustancia gaseosa, cloro, por ejemplo, con una mayor entropía que el bromo, que es líquido, y estos a su vez mayores entropías que estas sustancias al estado sólido. Por lo general, las entropías molares estándar aumentan a medida que aumenta la masa molar. Aquí lo vemos, óxido de calcio, una entropía, carbonato de calcio de mayor masa molar, una entropía mayor. Por lo general, las entropías molares estándar aumentan con el aumento del número de átomos de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el monóxido de nitrógeno con una entropía y el dióxido de nitrógeno, que tiene más átomos que la anterior, tiene una entropía mayor. Bueno, ¿qué ocurre cuando estamos en presencia de una reacción química del tipo A moles de A más B moles de B, que nos dan C moles de C más D moles de D? El cambio de entropía de una reacción química está dado por la suma de las entropías de los productos menos la suma de las entropías de los reactivos, multiplicados ambos por los coeficientes estequiométricos de las diferentes sustancias. S0 es la entropía estándar de la sustancia. En este caso, las entropías estándar S0 juegan el mismo papel que las entalpías estándar de formación de los compuestos. Entonces, aplicada esta expresión a esta reacción química, el cambio de entropía estándar de la reacción será C por la entropía molar estándar de C más D por la entropía molar estándar de D menos A por la entropía molar estándar de A en reactivo menos B por la entropía molar estándar de B. Observar que
hacemos referencia a entropías absolutas de los compuestos y no a variaciones de entropía de formación del compuesto. Bueno, aquí están las dos expresiones similares en la cual las entropías estándar S0 juegan el mismo papel que las entalpías estándar de formación de los compuestos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la variación de entropía estándar para la formación de 2 moles de amoníaco a partir de sus elementos. Tenemos la reacción química correctamente balanceada, 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, todos al estado gaseoso, nos dan 2 moles de amoníaco gas. Extraemos de tablas de datos termodinámicos las entropías molares estándar de cada una de las sustancias intervinientes en la reacción. Y hacemos el cálculo, la sumatoria de los números de moles de productos multiplicados por la correspondiente entropía molar estándar de la sustancia menos la suma de los números de moles de los reactivos por sus correspondientes entropías molares estándar. Esto nos da, haciendo el cálculo, menos 199 joules sobre Kelvin. Significa que durante esta reacción de formación del amoníaco hay una disminución de entropía, lo cual es consistente con nuestra interpretación molecular, dado que partimos de 4 moles de gas en los reactivos y tenemos 2 moles de gas en los productos. Es decir, hubo una disminución en el número de moles gaseosos con la consiguiente disminución de la entropía. Atendiendo a este resultado, ¿será espontánea la reacción? Y no lo podemos asegurar porque el sistema no está aislado y por tanto no podemos aplicar el criterio de la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué decía? ¿Qué establecía el segundo principio de la termodinámica? Que la variación de entropía en un sistema aislado positiva si el proceso es espontáneo. En general, vamos a trabajar con sistemas que no están aislados, por lo que el criterio de la segunda ley nos es poco útil. Entonces, para sistemas aislados, hemos utilizado el criterio de espontaneidad basado en el uso de la función de estado entropía. Sin embargo, para sistemas no aislados, debemos buscar otro criterio termodinámico que sea válido. Introducimos para sistemas no aislados otra función de estado, que es la energía libre de Gibbs, que vamos a indicar con la letra G mayúscula. La energía libre de Gibbs, que en un estado se define a partir de la contribución de la entalpía y la entropía. Se define de esta manera: G igual a H, entalpía, menos T por S, donde S es la entropía de la sustancia en un estado dado y T es la temperatura absoluta. Entonces, en un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante,
el cambio de energía libre del sistema delta G está dado por la expresión delta G igual delta H menos T por delta S. Si aplicamos esta expresión a condiciones estándar, delta G0 será igual a delta H0 menos T por delta S0. En todo proceso espontáneo a temperatura y presión constantes, la energía libre siempre disminuye. Este es el criterio de espontaneidad. Esto quiere decir que en todo proceso espontáneo, delta H menos T por delta S del sistema tiene que ser menor a cero. Tengamos en cuenta que la energía libre de Gibbs es una función de estado, es una propiedad extensiva y sus unidades son el Joule. A temperatura y presión constantes, la relación entre el signo de delta G y la espontaneidad de una reacción es la siguiente. Si delta G es negativo, la reacción es espontánea en el sentido directo. Si delta G es positivo, la reacción en el sentido directo no es espontánea. Es necesario aportar trabajo desde el entorno para que se lleve a cabo. En cambio, la reacción inversa será espontánea. Si delta G es igual a 0, la reacción está en equilibrio. A temperatura y presión constantes, el sentido del cambio espontáneo es el sentido de la disminución de la energía libre. Se suele hacer una analogía entre el cambio de energía libre durante una reacción espontánea y el cambio de energía potencial cuando una roca rueda cuesta abajo por una pendiente. La energía potencial del campo gravitatorio impulsa la roca hasta que ésta alcanza un estado de energía potencial mínima en el valle y que corresponde a la posición de equilibrio. De modo análogo, la energía libre de un sistema químico disminuye hasta alcanzar un mínimo que corresponde a la posición de equilibrio. En todo proceso espontáneo, a temperatura y presión constante, la energía libre siempre disminuye. Vamos a ver cómo calcular cambios de energía libre estándar. La energía libre es una función de estado, lo mismo que la entalpía. Por lo tanto, podemos tabular las energías libres estándar de formación de las sustancias, que vamos a indicar como delta G0 de formación, del mismo modo que hicimos con las entalpías estándar de formación. Es importante recordar que los valores estándar de estas funciones implican un conjunto específico de condiciones o estados estándar. El estado estándar para sustancias gaseosas es gas ideal a un bar de presión. En el caso de sustancias sólidas, el estado estándar es el sólido puro. Sustancias líquidas, el estado estándar es líquido puro. Cuando se trata
de sustancias en disolución, el estado estándar es el que correspondiente a una concentración 1 molar. La temperatura que habitualmente se elige para fines de tabulación de datos es 25 grados Celsius. Pero también podemos calcular delta G0 a otras temperaturas. Al igual que en el caso de los calores estándar de formación, la energía libre de los elementos es igual a 0. Es decir, la energía libre de los elementos en el estado estándar se fija como 0. Esta elección arbitraria de un punto de referencia no tiene efecto alguno en la magnitud que realmente nos interesa, que es la diferencia de energía libre entre reactivos y productos. Las energías libres estándar de formación son útiles para calcular el cambio de energía libre estándar de los procesos químicos. El procedimiento es similar al cálculo de la entalpía de reacción. Por ejemplo, calculemos la variación de energía libre estándar para la formación de 2 moles de amoníaco a partir de sus elementos. De las tablas de propiedades termodinámicas extraemos los valores de energías libres estándar de formación. 0 para los elementos en sus estados estándar y para el amoníaco en estado gaseoso menos 16,4 kJ sobre mol. Aplicando esta expresión, el cambio de energía libre estándar de la reacción nos dará menos 32,8 kJ. ¿Qué significa esto? Que la formación de amoníaco a partir de sus elementos en condiciones estándar a presión y temperatura constantes es un proceso espontáneo. Recordemos que la energía libre de Gibbs depende de la temperatura, por lo que la espontaneidad de las reacciones también depende de la temperatura. Entonces, ¿cómo influye el cambio de temperatura en el cambio de energía libre? Delta G es una suma de 2 contribuciones, un término de entalpía y un término de entropía T por delta S. Para nuestros cálculos podemos considerar que delta H y delta S varían poco con la temperatura y por tanto se pueden considerar constantes. Para que delta G sea negativo y se trate de un proceso espontáneo, es necesario que el valor absoluto de T delta S sea mayor al valor absoluto de delta H. Sabemos que T es un número positivo en todas las temperaturas distintas del cero absoluto, porque estamos hablando de temperaturas absolutas. El término de entalpía delta H podrá ser negativo o positivo. De igual manera, T delta S podrá ser positivo o negativo. De todas estas posibles combinaciones tenemos los siguientes casos. Si delta H es negativo y delta S es positivo, delta G será siempre negativo. Por lo tanto, el proceso, la reacción será siempre espontánea. El otro extremo lo constituye un proceso endotérmico con delta H positivo y una disminución de entropía. Delta G será siempre positivo, es decir,
que esa reacción será siempre no espontánea. Sin embargo, cuando la reacción es exotérmica y procede con disminución de entropía, delta G será negativo cuando el valor absoluto de delta H sea mayor al valor absoluto de T delta S. Es decir, el proceso será espontáneo a bajas temperaturas. Mientras que, si ocurre lo contrario, el valor absoluto de delta H sea menor al valor absoluto de T delta S, delta G en estas condiciones será positivo. Por lo tanto, el proceso será no espontáneo a altas temperaturas. Veamos el caso en que el proceso sea endotérmico y con aumento de entropía. Entonces, si delta H en valor absoluto es mayor a T por delta S, delta G será positivo y el proceso será no espontáneo a bajas temperaturas. Mientras que si el valor absoluto de delta H es menor que el valor absoluto de T por delta S, delta G será negativo y el proceso será espontáneo a altas temperaturas. Bueno, vamos a establecer una relación importante entre la energía libre y la constante de equilibrio. Para esta relación vamos a utilizar el cociente de la reacción, Q. El cociente de la reacción tiene la misma forma que la constante de equilibrio, pero las concentraciones no son necesariamente las de equilibrio. Es decir, en el cociente de la reacción vamos a tener en el numerador el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos y en el denominador el producto de las concentraciones de reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. ¿Por qué presentamos Q? Porque vamos a buscar una relación termodinámica importante entre la energía libre de una reacción delta G en condiciones no estándar y el cambio de energía libre estándar delta Gc. Bueno, para expresar las concentraciones de las sustancias en esa expresión del cociente de la reacción existe un convenio. Para sustancias disueltas se utiliza la concentración molar. Para gases, la presión parcial en atmósferas. Para sólidos y líquidos puros se utiliza el valor unitario. Y para agua, que es el disolvente, también el valor unitario. La relación entre el cambio de energía libre no estándar y el cambio de energía libre en condiciones estándar es la siguiente, donde R, o sea, delta G es la energía libre estándar, no estándar, delta G0 es la energía libre estándar, R es la constante universal de los gases, pero en unidades del sistema internacional, es decir, 8,314 joules sobre mol Kelvin, y T es la temperatura absoluta en Kelvin. Supongamos que estamos trabajando en condiciones estándar. Entonces, en condiciones estándar, Q se hace igual a 1. Logaritmo natural de Q es igual a 0 y me queda, como era de esperar, que delta G es igual a delta Gc. ¿Qué sucede en el equilibrio? En el equilibrio, Q se hace igual a K. A su vez, cuando definimos el cambio de energía libre,
vimos que delta G es igual a 0. Por lo tanto, si delta G es igual a 0 y si Q es igual a K, la expresión anterior nos queda que 0 es delta G0 más RT logaritmo natural de K. Es decir, que K va a ser igual a E elevado a la menos delta G0 sobre RT. Esta expresión es muy importante, ya que nos permite calcular la constante de equilibrio a partir de datos termodinámicos.